Gloria al Señor. Primera de Juan, capítulo 3. Lo dejamos, continuamos por donde lo dejamos. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 10. Y vamos a leer, creo que hasta el 18. 8 versículos. Primera de Juan 3, del 10 al 18. Y dice la palabra del Señor así. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ninguna homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén a su palabra. Amén a su bendita palabra. Gloria al Señor. En el sermón anterior, ya hace unas semanas, ya que hemos tenido algunas visitas y hemos tratado algunos temas y se ha quedado un poquito sin ese ritmo que cogimos con nuestro culto de lectura y nuestra lectura de Primera de Juan. No obstante, lo retomamos en el día de hoy esperando que el Señor siga bendiciéndonos como siempre. En el sermón anterior estuvimos atendiendo algunos aspectos relacionados con la ley y con el pecado. Describimos lo que es pecado, que no es otra cosa que infracción de la ley. Eso es pecado. Es la definición más certera que podemos dar ante la pregunta de ¿qué es pecado? Pecado es infracción de la ley. Hicimos una diferencia importantísima también en ese día en lo que es un pecado puntual y la práctica de pecado, haciendo diferencia entre sí. Y por último, en base a todo lo aprendido en cuanto al pecado, pudimos discernir quién son hijos de Dios y quién son hijos del diablo. En el día de hoy, retomando las enseñanzas de Juan, seguiremos en la misma dinámica de contrastes. Y en este caso, el contraste tiene que ver con el hermano. En concreto, con el amor que debemos manifestar hacia él. Dejando la sentencia siguiente, que quien no ama al hermano no es de Dios, sino hijo del diablo. ¿Qué les parece la sentencia? Bien, para comenzar y poder adentrarnos a lo que estos versos nos enseñan, tenemos que contestar a una pregunta esencial para ubicarnos en el contexto apropiado. Y decimos que esta pregunta que nos debemos hacer es esencial, ya que la diferencia entre ser hijo de Dios y hijo del diablo está supeditada al amor que manifestamos al hermano. Por tanto, tenemos que hacer preguntas certeras, ya que esas preguntas bien contestadas y el cumplimiento de las mismas determinarán la realidad de quién son hijos de Dios y quién son hijos del diablo en base al contexto que tenemos delante. Preguntas como ¿qué es amor según las Escrituras? Cosa que ya hemos descrito en reiteradas ocasiones, por tanto no vamos a explicarlo nuevamente, solo recordarles algo, que amor según la Biblia no tiene nada que ver con el amor que presenta la televisión y Hollywood, ya que es un amor ficticio, un amor sentimental y sensual que nada tiene que ver con el amor bíblico, el cual está sujeto al pacto y a la obediencia.
Por tanto, tenemos primeramente que discernir qué es el amor bíblico, el cual está supeditado a la obediencia, y un amor que se manifiesta por medio de acciones corroborables. Eso es el amor de la Escritura. Pero no solo debemos saber qué es el amor, sino sobre quién tiene que estar depositado dicho amor, sobre quién se tiene que manifestar dicho amor. Y en este caso, Juan nos dice que dicho amor tiene que manifestarse sobre el hermano. ¿Estamos aquí? No se me distraigan. Este amor que hemos dicho que tiene que ser el bíblico, según Juan, tiene que manifestarse sobre el hermano. Por tanto, la pregunta a contestar en primera instancia en esta tarde es la siguiente. ¿A quién se refiere Juan con hermano? ¿Se refiere al prójimo, por tanto, a todos los hombres, todos los seres humanos? Cuando digo hombre, digo mujer. ¿Se refiere e incluye a los enemigos? ¿O se refiere solamente a la familia de la fe? Vayamos por partes para contrastar y contestar, mejor dicho, esta pregunta. La Escritura nos enseña que el término hermano se usa señalándolo en diferentes tipos y personas y diferentes tipos de relación y de relaciones. Se utiliza el término hermano en el sentido más común de la palabra para describir a esa persona que es nacida desde el vientre de la misma madre, en consanguinidad, el hermano de sangre, y se utiliza esta definición que es la más natural y habitual. También se utiliza la palabra hermano, esta nomenclatura de hermano en las Escrituras, para señalar a alguien que forma parte de un mismo pueblo. Por ejemplo, el pueblo de Israel, que es el pueblo del centro de la Biblia, vemos como entre ellos, entre los mismos israelitas, se llamaban hermanos. Aunque no fueran hijos de un mismo padre y una misma madre, aunque fueran de diferentes tribus porque formaban parte de una misma nación, por ende los constituía en ese contexto hermanos por causa de la bandera que los unía. Pero el sentido más significativo es aquel que se utilizó y selló en boca de nuestro Señor Jesucristo, llevando el término hermano a un concepto mucho más elevado que la sangre, un término que apuntaba exclusivamente a la fe. Si recuerdan lo que dice Mateo capítulo 12, verso 50, dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, dijo Cristo, que está en los cielos, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Elevando por encima de la consanguinidad y de la nación, el concepto de hermandad mediante la fe. La fe, y por ende la obediencia, nos une como hermanos. Por tanto, aunque el término hermano, como es normal, puede aplicarse en diferentes lugares, el término que se usa en las Escrituras en un contexto de iglesia del Señor apunta exclusivamente a los hermanos en la fe, a aquellos que forman parte de los redimidos por la cruz. Hasta aquí, si bien, ¿no? ¿Me siguen? Es por eso que cuando vemos a Juan o a otro apóstol, como puede ser Pablo, utilizando el término hermano, en el 95% de las ocasiones no se refieren ni a familia ni a compatriotas, sino a la familia de la fe. Así pues, concluimos que cuando Juan habla de amar, en este caso, lo hace señalando a nuestros hermanos en la fe como receptores de dicho amor. Eso es lo que dice el texto. Ahora bien, si el apóstol señala que el amor que demuestra que somos hijos de Dios es el que se manifiesta a los hermanos en la fe, ¿acaso no amar a los que no lo son no nos descalifica? ¿Podemos acaso negar el amor a aquellos que no son nuestros hermanos? Dicho de otra manera, mientras que debo por mandato amar a mi hermano, ¿puedo libremente aborrecer a mi enemigo? El texto dice amar al hermano. ¿Puedo entonces aborrecer a mi enemigo? Obviamente que no. Las Escrituras nos enseñan que el amor no está limitado a un grupo o sector en particular, como podrían ser los hermanos en la fe, sino que se extiende a todos los lugares y sectores del planeta.
En cuanto al prójimo, dice la Escritura en Mateo capítulo 22, del versículo 36 en adelante, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y más grande mandamiento. Y dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en cuanto a los enemigos, nos dice Mateo capítulo 5, versículo 43 al 45, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Pero si aún no lo tenemos claro, solo hace falta fijarnos en nuestro Señor Jesucristo, el cual amó sin medida, independientemente de la conducta y de la condición del hombre. Y sin necesidad de ir a otro lugar en las Escrituras, lo vemos y lo tenemos delante en nuestro propio versículo 16 que hemos leído en el día de hoy, que dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. La vida que tenemos que poner nosotros por nuestros hermanos, pero el Señor dice que puso la vida por nosotros. La pregunta es, ¿en qué condición estábamos cuando Cristo puso su vida por nosotros? Él nos amó no en una condición de amigo, sino siendo enemigos. Él no nos amó en una condición de santidad y obediencia, sino como dice la Escritura en Romanos capítulo 5, versículo del 6 al 8, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por tanto, el mayor ejemplo de que el amor no está, que se nos demanda, no está limitado a los hermanos en la fe, lo tenemos en la propia persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo entienden esto? Así pues, ¿cómo entendemos lo que el verso nos dice si señala a los hermanos en la fe y no a otros? Porque es la realidad. Amar a vuestros hermanos, dice el texto. Simple. Interpretando el verso que tenemos delante a la luz de toda la Escritura. Y como hemos visto, la Escritura no limita el amor solamente al hermano en la fe, sino que lo extiende. Por tanto, lo que tenemos delante no nos muestra un amor excluyente, sino más bien el orden natural y habitual donde dicho amor tiene que manifestarse en primera instancia. Dicho de otra manera, lo que este verso nos sugiere no es excluir de nuestro amor al resto de personas que no comparten nuestra fe, sino que en primera instancia nuestros hermanos en la fe tienen que ser los beneficiarios de dicho amor. ¿Recuerdan lo que enseña el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 9 en adelante? Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, escuchen, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Este verso es perfecto y maravilloso para entender lo que estamos intentando explicar, ya que en un mismo verso nos encontramos con toda la información necesaria para comprender lo que estamos intentando explicar. En primer lugar, hacer el bien. Y dicho bien, se tiene que extender a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. ¿Y por qué en primer lugar a los de la familia de la fe? Pues entre otras cosas, porque nuestros hermanos son aquellos que hacen camino con nosotros. Son aquellos que están al alcance de nuestro brazo y por ende nuestra prioridad en cuanto al cuidado y responsabilidad que tenemos que tener para con ellos. Y se salta la familia, ya que la familia es el objeto más directo para manifestar nuestro amor, se la salta porque de alguna manera se podría hacer trampa. Ya que manifestar el amor hacia un hijo, hacia un cónyuge es relativamente fácil, es lo tuyo, pero hacia desconocidos ya no lo es tanto.
Y esto hace que los hermanos en la fe se conviertan en el primer objeto para demostrar el amor que hemos recibido del Padre, ya que son aquellos que serán los primeros en recibirlo y por ende en necesitarlo. Y es por eso que Juan, en este caso, no enfatiza a ningún otro grupo, sino a aquellos con los que convivimos, los cuales son los primeros sobre los que tendremos que manifestar el amor verdadero que hemos recibido de Dios. ¿Han entendido esto? Mis hermanos, comprender la importancia del amor hacia el prójimo es de extrema necesidad. Y no solo por lo evidente, ya que es el segundo mandamiento que resume toda la ley. Ya saben que la ley se resume en amarás a Dios y amarás al prójimo como a ti mismo. Y esto no es excluyente de todos los demás mandamientos, sino que es el compendio de toda la ley, el amor a Dios y el amor al prójimo. Y el que guarda esos mandamientos guarda toda la ley, por ende ama como el Señor nos enseña a amar. Pero no solo por eso, que es evidente, sino porque el amor al prójimo, y escucha bien, es el termómetro que mide el amor que en realidad le tenemos a Dios. Lo voy a volver a repetir porque esto es con lo que te tienes que quedar y con nada más. El amor que le tenemos al prójimo es el termómetro que mide el amor que verdaderamente le tienes a Dios. Esa es la cuestión. Miren, todo lo relacionado con la obediencia, todo lo relacionado con el cumplimiento de los mandamientos y por ende todo lo relacionado con el amor hacia Dios no es una tarea para nada fácil de realizar. A tal punto que solo es para regenerados, para aquellos que han recibido de su Santo Espíritu, ya que con las capacidades humanas es imposible cumplir con la expectativa divina, es imposible cumplir con dicho cometido. Pero a pesar de dicha dificultad que no ignoramos ni negamos, todas las acciones que hacemos por y para Dios, escuchen bien, tienen la ventaja que precisamente es Dios por quien nos sacrificamos y obramos. Dicho de otra manera, hemos decidido obedecer a aquel que por excelencia lo merece. Ya que antes de que nosotros le amemos, Él nos ama primero. Él nos amó primero a pesar de nosotros aborrecerle. Él nos perdonó primero a pesar de nosotros ignorarle. Y encima de todo, recompensa de una forma incalculable el mínimo amor que le podamos manifestar. Por tanto, se hace fácil amarle. Amarle se hace fácil por lo esencial de la naturaleza y carácter de Dios. Como dice la Escritura, su amor nos constriñe, nos obliga. Es tan sumamente amoroso y su persona es tan sumamente sublime y santa que se hace fácil amarle. Pero el prójimo, nosotros no somos agradecidos. Demandamos, exigimos, pero poco damos. Somos capaces de recordar la acción mala en medio de 1.000 millones de acciones buenas. Hazle bien a una persona durante toda una vida, niégate un día. ¿Qué ocurre? Se olvida el lienzo en blanco para solo ver la mancha. No respondemos a no ser que nos veamos absolutamente obligados y no tengamos más remedio, que se apañen los demás y a mí no me molesten. Así es el ser humano. Así somos, convenidos y malvados en su gran mayoría, por naturaleza pecaminosos y egoístas. Por tanto, mientras que amar a Dios se hace fácil, tanto por su naturaleza bondadosa como por la recompensa que recibimos al amarle, amar al prójimo se hace en ocasiones imposible por lo desagradecidos que somos incluso con aquellos de los cuales recibimos bien. Pero esta es la cuestión, que a pesar de no recibir agradecimiento alguno y en ocasiones ver recompensado nuestro amor y ese esfuerzo con reproche e indiferencia, debemos continuar amando.
No son pocas las ocasiones que Dios nos enseña que el amor que debemos de ofrecer no está sujeto a las buenas conductas de los depositarios de dicho amor. O sea, la conducta no condiciona ni registra la vara de medir por el cual nuestro amor deba ser manifestado o reprimido. Es indiferente lo que tengas delante. Dios dice, ama. Mateo capítulo 5, verso 44 y 48, hemos leído su contexto y parte del verso, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Más para adelante dice, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hace también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Podemos ver claramente que el amor no solo se extiende al prójimo, sino que incluso acapara al malvado. Y esta es la forma de amor que Dios nos demanda y la única que demuestra el verdadero amor, no solo que tienes al prójimo, sino el verdadero amor que le tienes a Dios. Ojo con esto. A Dios no le es suficiente que le digas que le amas. Escucha, es más, incluso que guardes los mandamientos que tienen relación directa solo con Él, sino que ha puesto al prójimo como objeto de tu amor para manifestar el verdadero amor hacia Él, no por Él, sino por ti, para que no creas que amas cuando en realidad al no amar a tu hermano no le estás amando a Él. Dios no necesita comprobar que le amas porque amas al prójimo. Él ha puesto al prójimo como el objeto del amor hacia Él para ti, para que te des cuenta tú si verdaderamente lo amas a Él. ¿Cómo? Sabiendo si amas al prójimo. ¿Amas al prójimo? Me amas. ¿No amas al prójimo? Escucha, no me amas. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20 y 21, esta misma carta, un poquito más adelante, nos encontraremos con este verso. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amo a Dios, que no lo he visto, y a mi hermano no, que lo veo cada día. Mateo 25, 35 al 40 dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo y en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Dejando determinado como sentencia que el amor al prójimo es la manifestación más clara y directa del amor hacia Dios. Cuando no cubres a tu prójimo con una túnica cuando le hace falta, es a Cristo a quien se la robas. Cuando no le visitas, es a Cristo a quien no visitas. Pero cuando lo haces, es a Él a quien se lo haces. Por eso Dios ha puesto al prójimo como el termómetro del verdadero amor. ¿Se han dado cuenta qué inteligente es el Señor? Es por eso que decimos que el amor al hermano, al prójimo, incluso al enemigo, es el termómetro del amor genuino. Ya que la manera que manifiesta el amor que recibiste de Dios, la manera de manifestar el amor que recibimos de Dios tras el milagro del milagro de la regeneración, como dice la Escritura, es este y no otro. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Romanos 5, 5, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Notan? La confirmación de que hemos recibido su amor y por ende el Espíritu Santo es manifestar el amor a Dios mediante el prójimo.
Por tanto, solo cuando amamos al prójimo, demostramos que verdaderamente el amor de Dios está en nosotros. Y solo demostrando dicho amor, podemos demostrar que su espíritu está en nosotros. Una verdad extrema, sí, pero es la única que nos pone en el lugar. La única que nos pone en el lugar. Hablar del amor a Dios ignorando al prójimo es ignorar a Dios. Dicho todo esto, pasemos muy rápidamente por estos versos con todo lo aprendido hasta el momento. Muy rápidamente, no se preocupen. Era más importante la introducción que nada. Versículo 10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Podemos ver claramente cómo el contraste es claro y contundente, sin opción al cálculo. No hay opción a los cálculos. No hay opción al subterfugio, no hay opción a esconderte detrás de un muro. O eres de Dios o eres hijo del diablo en base a cómo trates a tu prójimo, en base a cómo ames a tu hermano. Así es, así lo dice la Biblia, no me lo invento yo. Ese es el barómetro que usa la Escritura. ¿Quieres saber cómo está tu vida delante de Dios? Calibra tu vida a la luz del amor que le tienes a tu hermano. ¿Cómo actúas con él? ¿Cuánto extiendes la mano? ¿Cuántas veces lo criticas? ¿Cuántas veces lo miras por encima del hombro? ¿Cuántas veces te niegas a hacer lo que te corresponde hacer? Calcula el amor que tienes a Dios calculando el amor que le tienes a tu hermano. En esta ocasión Juan añade un término que es altamente significativo. Dice, el que no hace justicia. El que no hace justicia. Como ya enseñamos en su momento, la palabra justicia no solo tiene que ver con jueces, con juzgados ni con leyes, sino con algo más. La palabra para justicia en hebreo tzedaká. Y esta palabra es la que está ligada a las ofrendas, a las ayudas, a suplir las necesidades del necesitado. Ya que es justo delante de los ojos de Dios que si tú tienes o yo tengo capacidades y recursos, sean materiales o espirituales, las comparta con aquel que las carece. Eso es hacer justicia, equilibrar la balanza de este mundo por causa del pecado. Es precisamente por eso que en los versos de más adelante y en este mismo contexto, Juan añade a esta declaración las acciones de justicia que manifiestan el verdadero amor hacia el prójimo. Y solo cuando entendemos la justicia de Dios en ese contexto es que nos es difícil leer como Juan. No nos es difícil leer cómo Juan conecta la justicia con el amor al prójimo, ya que la justicia y el amor van cogidas de la mano, porque cuando uno ama, hace justicia, ya que cuando uno ama, se esfuerza con todo lo que tiene y todo lo que es para equiparar la balanza y ayudar al hermano que no tiene. Porque es injusto que tú comas o yo coma todos los días y un hermano no coma, que yo me abrigue y un hermano no se abrigue. Que yo tenga conocimiento, recursos, manos para extender y un hermano no y no se las ofrezca. ¿Entienden? Justicia y amor cogidas de la mano. Versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Juan una vez más nos conecta el amor con los orígenes del mandamiento, tanto el principio, en el principio cuando se nos dio, como el principio cuando éste se elevó a la excelencia en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y lo hace para contrastar todo lo opuesto en la persona que cometió el primer homicidio de la humanidad. Habla del amor conectándote al principio para leerte lo siguiente, versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Este es el amor que hemos recibido desde el principio, pero no como Caín, el del principio, que mató a su hermano Abel. Nos recuerda Juan el acto atroz cometido por Caín, cuando llamó a su hermano desde la confianza. Ven, Abel, ven conmigo, vamos al campo. Qué perverso corazón. Abel, que era bueno, y lo llamaba a su hermano. ¿Cómo no va a ir?
El amor confía, y Abel tenía amor y confiaba en su hermano. Claro que sí, hermano, voy. ¿Dónde tengo que ir? Y cuando lo llamó desde la confianza, sin piedad, lleno de ira, arremetió contra su hermano y lo mató. Noten cómo el texto pone delante que era del maligno antes de decir que mató a su hermano. Y Caín, que era del maligno, mató a su hermano. Bien podría haber dicho, Caín mató a su hermano porque era del maligno. Y en algún contexto sí que es verdad que dice lo mismo, pero es altamente significativo que ponga que era del maligno y después que mató a su hermano, haciéndonos una alusión clara a una verdad fundamental. Matar al hermano no nos hace malignos, matamos al hermano porque somos malignos. Caín no se convirtió en maligno por matar a Abel, porque desde la bondad no hubiera matado a Abel. Caín, como era del maligno, mató a su hermano. No se convirtió en maligno, lo era, por eso mató. Por tanto, el pecado practicado, el pecado y la maldad, se practica y se hace desde la maldad que uno ya tiene. La maldad no hace al malo. El malo comete maldades, que es diferente. ¿Entienden esto? Y el texto añade, ¿y por qué causa lo mató? El versículo 12, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Esa es la causa. La palabra no miente. Caín mató a su hermano porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Por la bondad de Abel y la maldad de Caín, Caín mató a Abel. Así fue. Si algo aprendemos de la primera carta de Juan son los contrastes significativos entre los hijos de Dios y los hijos del maligno. La gran diferencia entre los que caminan en luz respecto a los que caminan en tinieblas. Y esta es la esa diferencia, no reside en formas de culto o hábitos relacionados con lo litúrgico, sino que la diferencia reside en la santidad de las obras de la persona. Que mientras que un hijo de Dios da, el que no lo es quita. Que mientras que un hijo de Dios pierde, el que no lo es siempre gana. Que mientras que un hijo de Dios perdona, el que no lo es aborrece. Que mientras que un hijo de Dios da lo mejor que tiene, el que no lo es da aquello que le sobra. Esa fue la diferencia entre Caín y Abel, y esa es la diferencia hoy entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Es por eso mismo que las obras de los justos denuncian sin intención las malas obras de los impíos, y los impíos no lo pueden soportar. La Iglesia no quiere denunciar, y aunque no hable, denuncia, porque las acciones justas de los justos denuncian la impiedad de los impíos. Y las obras, el cual es el evangelio predicado de la mayor manera posible, produce una reacción en todos aquellos que la contemplan. Siempre hay una reacción. Nunca viene vacía o bien indiferencia, a la gente le da igual lo que hagas, tus buenas obras les dan igual, o bien la llamada de atención desde la cual el Espíritu hace la obra y tus buenas acciones las utiliza el Espíritu Santo para convencer de pecado a aquel que te contempla, o bien el que ve en ti santidad, automáticamente te aborrece. ¿Por qué? Porque él es malo y tú eres bueno, no hay nada más. ¿Te ha hecho algo? No, a mí no, pero es bueno, no lo aguanto. Pero se ha cruzado contigo, no, pero hace lo que yo no hago y no lo puedo soportar. Por eso dice el versículo 13. Hermanos míos, no os extrañéis. ¿Sí qué? Si el mundo os aborrece. El mundo no puede soportar lo santo, porque grita que ellos no lo son. Y lo fuerte de esto es que en muchas ocasiones el mundo comparte banco con el santo de la Iglesia y no está fuera. Y desde el seno de la congregación local nos encontramos con personas que aborrecen al prójimo solo por el hecho de que viven una santidad que ellos no pueden ni quieren vivir. Y es muy interesante ver cómo el modus operandi de estas personas
que conviven como hermanos cuando no lo son, al ver la santidad del prójimo que les denuncia, es un denominador común en la mayoría de personas en las iglesias que están segregadas por el mundo. Primero observan, ven tu santidad les enciende y los revela, siguen murmurando con aquellos que son como ellos. ¿Te has dado cuenta de este? ¿Qué extremo que es? Mira cómo mira esto, mira que se aparta de todo, que no estuvo con nosotros, y empiezan esos corros dentro del seno de la iglesia a murmurar no contra algo que se ha hecho mal, sino con algo que se hace bien. Con la santidad del hermano enamorado de Dios que denuncia tu impiedad. Después intentan convencer con argumentos sentimentales y tergiversados al que vive en santidad para que deje de ser santos. Pues no te preocupes, no te esfuerces tanto, no hace falta. Mira nosotros cómo actuamos. ¿Por qué? ¿Por tu bien? ¿Porque se preocupan por tu sacrificio? ¿Porque no pueden soportar cómo portas la cruz de Cristo? No, porque no soportan tu santidad. Y tu santidad les denuncia y necesitan que bajes al nivel de ellos para que puedan convivir con tranquilidad en medio de la iglesia local a la cual no entiendo por qué quieren seguir asistiendo. Y cuando no lo logran, ¿qué hacen? Entonces ya desmedidamente aborrecen, odian y, escuchen bien, terminan asesinando. ¿Cuál Caín? Quizá no como Caín a Abel, pero según las Escrituras el asesinato no solo se da cuando alguien le quita la vida física a otro alguien, sino que se da en muchas otras maneras. Otra vez, Mateo capítulo 5, versículo 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y ahora dice el Señor, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. O como bien lo expresa el versículo 15 que tenemos delante, dice, un poco más adelante dice, todo aquel que aborrece al hermano es homicida. No solo el que le quita la vida, sino el que lo aborrece. Eres santo, te aborrezco, hice como Caín, te asesiné. Te llamé al campo y te maté. Por tanto, podemos dolernos, podemos afligirnos, podemos sentirnos mal por el aborrecimiento indiscriminado solo por querer agradar a Dios, pero no nos podemos sorprender. Es la reacción natural de aquellos que no aman a Dios, el que te aborrezcan por vivir en santidad. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Podemos observar cómo en estos versos Juan el contraste lo hace sobre el que ama, añadiendo que el que no lo hace permanece en muerte y no tiene vida eterna. O sea, el que ama implícitamente no permanece en muerte, sino en vida y tiene vida eterna. El que no ama al hermano permanece en muerte y no tiene vida eterna. Lo primero que es interesante notar cómo es que precisamente el que mata es aquel que no tiene vida. ¿Se han dado cuenta? El que mata es aquel que carece de vida. Lo más normal es que el que pierde la vida carezca de vida. Si yo mato, el que pierde la vida es el que muere. Pero en un contexto bíblico, el que mata es el que pierde la vida. Sin embargo, el que vive, el que muere es el que vive. Por eso, hasta el día de hoy, Caín se le recuerda como el hermano homicida aborrecible que despreció a Dios por sus malas acciones. Sin embargo, dice la Biblia que hasta el día de hoy la sangre de Abel clama. Y la sangre de Abel se le oye, porque el que mata muere y el que muere vive. El que mata muere y el que muere vive. No te preocupes si te matan. Dios ya se cobró la venganza. El que te mató murió y tú que moriste viviste. A Él sea la gloria. Pero ¿a qué se refiere cuando Juan se expresa así?
Pues en el verso 14 podemos ver cómo Juan enseña algo muy difícil de entender. Que la regeneración provoca que podamos amar cuando antes solo podíamos aborrecer, demostrando así que somos de Dios y por tanto que hemos pasado de muerte a vida, mientras que el que no ama denota lo contrario, que sigue permaneciendo en muerte. Y el verso 15 dice lo mismo, pero de otra manera, que aquellos que aborrecen, por tanto se les considera homicidas, no tienen vida eterna. Y quizá la cuestión que puede confundir es que dice vida eterna permanentemente en él, porque entendemos que una persona que no ama no tiene a Dios, por tanto permanece en muerte, no pasó de muerte a vida, y por tanto no tiene vida eterna. Pero añade una palabra que dice no tiene vida eterna permanentemente en él. Quizá eso sea lo que a lo mejor nos llegue a confundir, pero no es para tanta la confusión. Sabemos que Juan utiliza de continuo el término permanente o permanecer en sus escritos, denotando continuidad, como algo que está y que continúa activo y vivo durante todo el tiempo. En un contexto de vida eterna se refiere a que no solo la recibirán en un futuro, la vida eterna, los hijos de Dios, sino que la experimentan en el presente. O sea, vivo en el presente la vida eterna que recibiré en un futuro. Por tanto, aquellos que no son suyos no solo están en muerte, no solo no tienen vida eterna, sino que permanecen sin vida eterna ya que no la experimentan. El Hijo de Dios está vivo, vive en la vida que Dios le proporciona, obtendrá la vida eterna, pero permanece en dicha vida eterna. Pero aquel que no ama, por tanto, no tiene el Espíritu, no solo está muerto, no solo no recibirá la vida eterna, sino que no la experimenta para nada, permanentemente sin vida eterna. ¿Entienden esto? Ahora bien, en esta palabra, este texto en ningún momento está sugiriendo que no pueden arrepentirse, como el no permanecer en vida eterna es una sentencia de muerte imposible de rectificar para nada. Porque Dios a todo aquel que se arrepiente lo recibe. Amén. Incluso aquellos Caínes que matan a Abeles. Si se arrepiente, el Señor le da vida eterna. Amén. Es así de bueno el Señor. Versículo 16, ya vamos recta final. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Como bien ya mencionemos, la exigencia que viene de Dios no siempre, que viene de Él, nos viene siempre desde su absoluto ejemplo. Él no nos pide algo que no haya hecho Él ya. Él no nos pide algo sin darnos antes el ejemplo. Y el ejemplo es este, dar la vida por el hermano. Obviamente la forma más clara y evidente de cumplir con esta exigencia es poner literalmente la vida por un hermano, cosa que es muy difícil de hacer. O quizá no. O quizá no. Estaba reflexionando esto. Dar la vida por un hermano es difícil, sí, pero quizá no. Quizás sea más fácil en un momento de peligro, movido por la adrenalina, ponerte delante del hermano que va a sufrir el agravio, llevarte el balazo, el coche que te arrolla o el problema que te viene. Igual sea más fácil dar la vida por el hermano en un momento puntual, impulsado por el contexto. ¿O qué creen? Pero poner tu vida a diario para suplir la necesidad continua de tu hermano bajo la premisa de tu propia pérdida, eso creo que es más difícil que perder la vida por él. ¿O qué creen? Quizá sea más fácil manifestar el instinto de protección hacia otro, pero qué difícil es estar todo el día pendiente de él, o de la llamada de teléfono, o de la necesidad, o de extender el brazo, de perder de lo tuyo por la necesidad del prójimo. Eso es más difícil porque es de continuo. Y no hay un contexto motivacional más allá de la necesidad del hermano y de la obediencia a Dios. No hay adrenalina que te empuje, no hay instinto de protección. ¿Qué va? Quizás sea más fácil poner tu vida por el hermano, que ahora entre alguien aquí y quiera hacer algo y tú te lances para recibir la explosión del que se detona.
Pero a lo mejor ese mismo acto te deja quieto al día siguiente cuando un hermano te enteras que está en el hospital y no vas a visitarlo. ¿Entienden a dónde voy? Pero al margen de eso, ¿se imaginan una comunidad de creyentes que viva así? Todos mirando los unos por los otros, perdiendo los unos por los otros, desgastándonos los unos por los otros, cuidándonos los unos a los otros sin mirar cómo, qué y cuándo. Miren, en una congregación bíblica, cuando todos pierden por todos, todo el mundo gana. Lo voy a volver a repetir. En una congregación bíblica, cuando todos pierden los unos por los otros, todo el mundo gana. Porque si solo pierden algunos y otros nunca pierden, los que pierden ganan para con Dios, pero no ganan para con el prójimo, porque dan pero no reciben. Pero si todo el mundo pierde por todos, todos ganan el favor de Dios, pero todos ganan el favor del hermano. Idílico, ¿verdad? El Señor nos ayude a acercarnos a ello, pero llegará un momento que será así, que todos ganaremos porque el Rey reinará para la gloria de su nombre. Hacer esto hoy sería como traer el reino de Dios a la tierra. Una garantía de la presencia de su Santo Espíritu, porque todos gozaríamos de un corazón adecuado para con Dios. Versículo 17 y 18, terminamos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Hace un instante estábamos hablando sobre lo que es hacer justicia. Y decíamos que la justicia, la cual está ligada al amor, tiene que ver con la tzedaká, o lo que es lo mismo, actuar para suplir la necesidad de mi hermano, sea este material o espiritual. Por tanto, tal como dice el verso, si ves dicha necesidad y cierras tu corazón, ¿cómo estará el amor de Dios en ti? Tal cual, si tú la ves y cierras tu corazón, el amor de Dios no puede estar en ti. Noten que no dice que desconozcas la necesidad. Si desconozco la necesidad de mi hermano, no puedo ser culpado de ello. O que no entiendas lo que pasa a un hermano como una necesidad, que estés difuso, no disciernas, estés confundido, no entiendas lo que ocurre delante tuya como una necesidad. Y bueno, quizá se puede pasar por alto, pero lo que está hablando el verso es cerrar tu corazón ante la necesidad. Esto tiene que ver con ver la necesidad, con comprender la necesidad, saber quién la padece y aún así negarte a ofrecer ayuda. Eso es cerrar tu corazón. ¿Por qué dice cerrarlo? Porque llegó la información a él. Llegó la información a tu corazón, que es tu mente, que es tu alma, que es tu yo. Te llegó la información. Sabes de qué carece. Sabes qué es lo que necesita. Sabes qué es lo que puedes hacer por él. Sin embargo, cierras tu corazón a la necesidad. Y quien cierra su corazón a la necesidad, dice la Escritura, ¿es que acaso podrá el amor de Dios estar en él? Pregunta retórica que contesta un no rotundo. Es entonces cuando nuestro cristianismo, si es así, es un cristianismo de postín. Cuando el amor que decimos tener de Dios no es más que palabrería sin sentido, porque el amor hacia Dios se demuestra por medio del amor al prójimo mediante hechos cuantificables y verdad. No de palabrería y de lengua, cuánto lo amo. Qué mal me sabe. Me acordé. No. Eso no es amor. Eso es amor de palabrería y de lengua. El amor verdadero no habla, actúa. Con hechos y con verdad, dice la Biblia. Aleluya. Podemos ver, pues, cómo se nos enseña que la manifestación del amor hacia el prójimo no tiene que ver con lo mucho que decimos que le queremos, sino lo mucho que demostramos por medio de nuestros hechos que en realidad le amamos. Conclusión. Esta verdad nos enseña un principio importantísimo, que no es suficiente con no aborrecer, sino que es necesario amar. No es suficiente, no le tengo nada. No es suficiente no aborrecer, es necesario amar. En ocasiones nos escondemos y justificamos detrás de una conducta que no
que denota santidad y que obviamente es necesaria y tiene que tener todo creyente, con el hecho de no aborrecer a nuestro hermano o con el hecho de no despreciar a nuestro prójimo o incluso en el hecho de no odiar a nuestros enemigos. Pero si se dan cuenta, todas y cada una de estas acciones están en un contexto pasivo, o sea, de no reaccionar ante la maldad que recibimos, de actuar de una manera apropiada ante el agravio y desprecio que nos dan hacia nosotros, pero el amor que nos enseña Cristo va mucho más allá. Es un amor que no solo reacciona mal ante lo malo, sino que reacciona con bien ante ese mismo malo. Si Cristo hubiera demostrado un amor pasivo, hubiera dicho, no tengo nada con ellos, pero no se hubiera hecho carne ni muerto en una cruz. Pero Cristo no se limitó a no aborrecernos, que podría haberlo hecho y con razón, sino que se limitó y se extendió a amarnos, haciéndose hombre, muriendo por nosotros y perdonándonos en una condición de impiedad. Porque Dios ama de forma activa, independientemente y al margen de la conducta del hombre, un amor en estado puro. Y ese amor es el que nos exige. Ese amor es el que se nos insta a manifestar hacia nuestro prójimo para demostrar verdaderamente que amamos a Dios y por ende somos hijos suyos y no hijos del diablo. Así pues, cada vez que tengas a tu hermano al alcance de tu mano, piensa en todo esto. Cada vez que veas a tu prójimo con necesidad, acuérdate de lo que Dios te dice aquí en la congregación. Acuérdate que si no le amas, que te venga el recordatorio de cómo estás delante, no de él, delante de Dios. Señor mío, no he actuado en pos y el favor de mi hermano. Señor, equilibra, regula mi amor hacia ti. Porque si no amo a mi hermano, ¿cómo te voy a amar a ti? Que el amor que le tienes a tu hermano sea el termómetro que mida el amor que tienes a Dios. Para ser verdaderos hijos conforme enseña la Escritura, conforme la primera carta de Juan nos ha enseñado en esta tarde. Esta verdad que nos empuja hacia la pared, esta verdad que si verdaderamente la has escuchado con los oídos apropiados, te hace temblar. Porque cuando recordaba todas estas cosas, rápidamente he examinado cómo me comporto con mi prójimo, cómo me comporto con mi hermano, cómo me comporto con aquel que quiere ser mi enemigo, cómo es que amo, porque en la medida en que ame al prójimo, así será la medida que esté amando a Dios para la gloria de su nombre. Somos hijos de Dios. No somos hijos del diablo, somos hijos de Dios. Y tenemos que manifestar el amor como Dios nos enseña que lo manifestemos. Inclina tu cabeza y vamos a orar al Señor.